retroceder en lo absoluto. Por eso queremos ahondar con el doctor Jorge Spitaleta, ¿verdad? ¿De qué viene ahora? Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Doctor, clarísimo, ¿verdad? Los casos han venido disminuyendo, lo de las vacunas cada vez vamos mejorando con las cifras, vienen más, seguimos en el proceso. ¿Qué es lo que viene a partir de ahora? Ok, viene la consolidación de la vacunación y eso es importante, o sea, no podemos liberarnos de las medidas como bien han insistido todos los que habían hablado, tenemos que mantenernos cuidándonos porque hasta alcanzar un número por lo menos importante de vacunados no vamos a poder decir que ya esto va pasando. Habíamos hablado que hace aproximadamente 2 semanas hubo un artículo de Estados Unidos que decían que ellos pretendían que para finales de mayo o junio podían estar diciendo que están libres de pandemia y recuerden que ellos tienen 3 vacunas ya autorizadas y una cuarta que probablemente ya van a autorizar, que sería de dosis única además. Entonces probablemente van a aumentar el número de manera importante para llegar entre pacientes infectados, y eso hay que tenerlo en cuenta, más pacientes vacunados, a tener una mayor cantidad de personas que tienen protección. Ahora, con respecto a la vacunación en los otros países del mundo, ¿verdad? Que iniciaron quizá un poco antes o por lo menos hay mucho mayor gente vacunada. ¿Hay ya algún tipo de estudio que arroje que las cosas, digamos, que están funcionando y en Costa Rica incluso? Hay un estudio muy interesante en Israel, que fue un país que vacunó de manera masiva y donde se ve que realmente sí hay una disminución del número de contagios, disminución de la mortalidad, pero ellos han alcanzado un porcentaje más amplio de la población. Entonces no podemos pretender extrapolar el número de vacunados que tenemos en Costa Rica, que es muy bueno para ser un país pequeño, centroamericano, pero no podemos extrapolar hasta no tener números más importantes de vacunación y por eso es que insistimos en mantener las medidas de precaución. ¿Podríamos estar hablando nosotros ya de señales de la eficacia de la vacuna? Sí, claro, o sea, evidentemente por lo menos los estudios nos dicen hasta el momento, y recuerden que son estudios que se van llevando mes a mes, porque la vacunación se empezó hace poco. Los estudios nos dicen que hay una inmunidad importante, por lo menos segura a 3 meses. ¿Y eso por qué a 3 meses? Porque son los estudios que van hasta este momento. Probablemente pasados 3 meses más nos van a decir es seguro a 6 meses, es seguro a 9 meses, y dependerá de cuánto nos dure esta inmunidad, definir cuándo va a ser revacunación o no, que todavía no se sabe realmente, o sea, podría no ser necesaria. En los pacientes que tuvieron la enfermedad también hay estudios que han avanzado un poquito más de lo que decíamos antes, y los recuperados en general hay estudios, y obviamente en medicina siempre hay excepciones y eso hay que tenerlo claro, y la gente me va a decir que hay reinfecciones, pues sí, pero realmente es la minoría. En las personas que tuvieron la enfermedad hay inmunidad, por lo menos un estudio de hace aproximadamente 3 semanas de una revista muy importante y seria, de que hay inmunidad por lo menos hasta 8 meses posterior a haber tenido la enfermedad. ¿La baja en los números de muertes podría relacionarse con esta eficacia, doctor? En el mundo sí, nosotros pues realmente conforme baja el número de casos, obviamente el número de muertes va a disminuir, eso es algo que se lleva. Hay algunos también que han mostrado gráficos donde el número de contagios baja, pero el número de muertos todavía baja más cuando se ha hecho una vacunación más importante. Ahora, la reducción en la infección del personal sanitario, ¿ya hay indicios de que definitivamente ha mejorado porque fueron los primeros, digamos, en vacunarse? Eso es muy importante, o sea, realmente ha bajado, ha disminuido, se siente más seguro el personal sanitario, entonces probablemente esta parte también da mayor seguridad a los usuarios porque vamos a estar con un nivel, aunque no se han disminuido para nada las medidas de protección, o sea, cada que se entra a valorar un paciente, a pesar de estar vacunado, se utiliza equipo de protección personal completo, no se ha disminuido nada desde el momento del inicio hasta este momento, aún post vacunación, pero sí hemos notado, y esto pues al final de cuentas tendrá que escribirse en algún momento, la disminución del número de casos de personal médico y paramédico infectado. Ahora, ¿qué pasa con el número, digamos, o con el comportamiento de las personas que estaban siendo hospitalizadas en UCI, los casos graves? ¿Han disminuido, doctor, también en este último tiempo? Pues hemos tenido una ligera disminución, se han logrado cerrar algunos centros que eran duales, pero este es un programa
que es variable, entonces no podemos cantar victoria por 1 o 2 semanas de disminución y por eso insistimos a la sociedad que hay que mantenerse con cuidados, que todavía estamos en pandemia, porque el hecho de que haya disminuido un poco en las últimas semanas, par de semanas, no implica que realmente tengamos una curva hacia el descenso. Vea lo que pasó en Europa. En Europa tuvieron una curva al descenso y tuvieron una segunda ola y ya hablan de una tercera ola. Entonces, esto es importante. No podemos relajar las medidas, independiente aún que nos vacunemos, y eso también hay que decirlo. O sea, la vacunación no nos va a disminuir, por lo menos hasta que no tengamos un número mayor de personas vacunadas, y una vez esto suceda vendrán algunos otros estudios que nos definirán qué es lo que vamos a poder cambiar o no. Escuelas y colegios ingresaron a clases, ¿verdad? En diferentes sistemas híbridos, algunos completos todos los días, otros pues intercalado. Ahora, ¿qué pasa con los casos que aparecieron? Que si bien es cierto han sido pocos, ¿verdad? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Pues básicamente yo creo que las escuelas y colegios tienen bastante claro los protocolos. Hay que mantener distanciamiento social, lavado de manos, evitar el retirarse las mascarillas en cualquier momento, excepto en los momentos en que van a tomar alimentos, y que cuando van a tomar alimentos tener un distanciamiento importante de la otra persona. Por eso ahora ya no se están utilizando mucho los comedores o se alternan los horarios del uso del comedor, precisamente para evitar eso. Yo creo que eso es vital, o sea, es vital que mantengamos el distanciamiento de los estudiantes, pero también es vital que los profesores introspecten esto y se mantengan siempre con la mascarilla puesta, que sepan que son un elemento que está interactuando con muchas personas, entonces que podrían llevar esto a sus hogares. Entonces, por favor, mascarilla siempre, lavado de manos siempre, alcohol en gel cuando no se puedan lavar las manos. Ahora, en comparación con la población estudiantil, ¿han sido pocos casos? Normalmente en niños, y esto es lo que nos ha demostrado la pandemia, es que la infección sí parece ser un poco menor e inclusive un poco más asintomática. Aunque hay casos graves reportados, pues realmente este virus parece tener un trofismo hacia otro tipo de población más allá que los niños. Y los niños se han convertido más bien en ese vector, en esa posibilidad de que lleven la enfermedad a las personas que sí son susceptibles a tener la enfermedad. Ahora, en los adultos mayores, ¿cómo ha respondido la vacuna, doctor? Muy bien, yo pues tengo algunos pacientes que ya los han llamado precisamente para la vacunación, consultan que si se las colocan. Yo siempre lo que hacemos es sopesar riesgos, beneficios en medicina, y obviamente el riesgo de que un adulto mayor con muchas patologías de fondo desarrolle la enfermedad y que lo lleve a fallecer es mucho más alto a presentar una reacción con la vacuna. Entonces, realmente, pues yo creo que tenemos una muy buena experiencia, un número muy bajo de casos y por ejemplo, el que más se habla, que hablan de la anafilaxia, que todo el mundo teme, realmente es muy bajo, es 11.1 casos por cada millón de personas vacunadas. Entonces realmente es muy bajo esto y tiene sus bemoles, o sea, cada persona, si es alérgica, debería saber a qué es alérgica, y si no, igual, después del proceso de vacunación siempre se lleva un periodo de observación para evitar que sucedan algunas de estas emergencias. Y justamente ahora que lo menciona, doctor, alérgicos, asmáticos, hay un grupo de la población que todavía insiste que son de riesgo para vacunarse. Asmáticos no. Por favor, o sea, los pacientes asmáticos deben vacunarse y esto es importante. Las personas que son alérgicas, que han hecho en algún momento un shock anafiláctico, una alergia por algún medicamento, lo deben comentar en el momento previo a la vacunación y en este momento se definirá cuál es realmente su riesgo y se colocará o no. Y además, si se coloca, normalmente esta reacción es muy rápida, no es una reacción tardía, y por eso es que estas personas de mayor riesgo tienen que tener mayor tiempo de observación en el sitio donde se vacunan. Otra duda que también se genera entre los televidentes, doctor, es toda la gente que ya pasó por el COVID-19, que ya se enfermó, ya se contagió, ¿se debe vacunar? La norma actual es 3 meses, ¿ok? Si usted tuvo la enfermedad hace más de 3 meses, se debe vacunar. Definitivamente, pero hay que esperarlo los 3 meses, entonces hay que esperar esa sería la recomendación. Esa es la recomendación. Si usted viene saliendo hace un mes, todavía no es el momento de realizar la vacunación. 3 meses posteriores al momento que fue dado de alta de la enfermedad, bien sea porque si no estuvo internado
porque se liberó la orden sanitaria 3 meses después, o si estuvo internado, todos los pacientes internados se egresan con pruebas negativas, entonces 3 meses después de las pruebas negativas. Doctor, ¿qué vislumbran ustedes como médicos? Este fin de mes es Semana Santa, evidentemente la gente sale, se relaja un toque, eso es una realidad. ¿Qué podría pasar? Y que nos suceda lo mismo que ha pasado en otros lados del mundo, que tengamos un nuevo pico, que volvamos a tener altas ocupaciones de hospitalizaciones, altas ocupaciones de cuidados intensivos y que no podamos brindar la atención adecuada a todos los usuarios. Entonces, por eso les pedimos que, aunque es un periodo de relax, de reflexión, no liberarse de las medidas, o sea, mantener las burbujas, intentar no hacer reuniones que no sean de su burbuja familiar realmente, para evitar el contagio. Lo que queremos es que esta curva siga bajando y ojalá quede plana en algún momento en los siguientes meses y no tener nuevos picos. Ahora, ¿qué pasa con la gente que ya está vacunada, la gente que ya tuvo COVID, que de repente sentís que están un poco más relajados porque ya están protegidos? Realmente este es un punto muy importante. No se ha definido si quien estamos vacunados, y por eso me ven usando mascarilla, y por eso en los hospitales seguimos utilizando mascarillas. No sabemos si nosotros podemos ser portadores y llevar el virus. No nos va a dar a nosotros. Ah, eso es importantísimo. No nos va a dar a nosotros porque estamos protegidos, pero tenemos que proteger al resto de nuestras familias. Entonces, el hecho de estar vacunados o el hecho de que ya me dio COVID no implica que yo no pueda ser portador y llevar esta enfermedad a mis seres queridos. Entonces, por eso no se disminuyen las medidas de protección hasta no tener, como hemos venido insistiendo, una gran cantidad de vacunados que nos haga pensar en esa inmunidad de rebaño que siempre hemos dicho. Todavía uno pensara que no, pero definitivamente sigue sucediendo. Este fin de semana se han reportado y se han visto videos de diferentes reuniones, fiestas, conglomeraciones, ¿verdad? Que de alguna manera hay gente que ya lo toma mucho más tranquilamente. ¿Qué recomendación puedo darles, doctor? Categórica. Sí. Vamos a volver si esto sucede y se aumenta, vamos a volver a saturar los sistemas de salud y al final de cuentas vamos a volver a tener ese temor que teníamos a finales de año, cuando en diciembre nos decían que nos quedaban 2, 3 camas de unidades de cuidados intensivos. La idea es no volver a pasar por esto, entonces por favor intentemos evitarlo. Cada vez pareciera faltar menos, entonces si ya hicimos lo más, hemos estado un año con esto, esperemos a que transcurra un periodo de tiempo adecuado para decir la vacuna es más segura, hemos vacunado más personas y podemos tal vez liberar algunas de esas limitaciones que decimos que tenemos en el momento. Pero en este momento el pedido es, por favor, cuidémonos porque todavía no estamos cerca de lograr eso en este momento y no podemos relajarnos de nuestras medidas. Una recomendación quizá, doctor, para todas las familias que tienen un adulto mayor en casa, ¿verdad? Y que, claro, es una realidad que muchos están sofocados de todo este tiempo de estar en casa, que quieren de repente salir a hacer un paseo o, qué sé yo, un viajecito dentro del país. ¿Cuál sería la recomendación? Ok, burbuja, primero familiar, definitivo, o sea, que sean las personas que realmente son los que conviven con esta persona. No podemos invitar a los primos, a los tíos, a los sobrinos, a toda la familia a esta salida. Idealmente un sitio que sea a aire abierto, o sea, que sea un sitio abierto, no sitios cerrados, conglomerados, sino que si quieren ir a, no sé, una finca o a algún sitio donde realmente no estén conglomerados, está muy bien, y que sea la burbuja. Y obviamente mantener, cuando paramos en un restaurante, cuando paramos a comprar algo, lavado de manos, alcohol en gel, mascarilla siempre, cuando salimos del vehículo, por ejemplo, o si viajan en transporte público, pues mascarilla durante el transporte que utilicen. Una de las preguntas también de nuestro público es que si haya un registro en cuanto a las reacciones al colocarle la vacuna a los adultos mayores, doctor. Sí, siempre se lleva registro y esto es importante, el registro se lleva y las consideraciones, inclusive es de reporte obligatorio, entonces no crean que es que nada más se pone la vacuna y nos despreocupamos de las personas que se le ponen la vacuna, todas las reacciones, sean menores o mayores, van siendo notificadas, inclusive si hay reacciones mayores son notificadas hasta el fabricante. Inclusive la farmacéutica tiene un equipo que cada vez es más grande y más grande porque están distribuyendo cada vez más dosis en el mundo para recibir precisamente todos estos reportes.
Doctor, Lorena nos escribe y nos dice que ella se había vacunado anteriormente contra la gripe, ¿verdad? Y le causó una reacción tremenda, la pasó muy mal. Que si ahora que le toque, ¿verdad? La vacuna del COVID podría ser algo parecido o... Son vacunas completamente diferentes en este momento la que estamos aplicando en el país. Es completamente diferente a lo que se utiliza contra la influenza, así que la posibilidad, como toda vacuna puede tener reacciones, pero la posibilidad de tener una reacción tan severa como decir que me dio un mini COVID, que alguna gente utiliza ese nombre, no parece ser cierta. Ahora, doctor, estas cepas nuevas de las cuales se habla, ¿verdad? Fuera de nuestro país, la británica, la de Sudáfrica, ¿podría tener algún impacto también en nuestro país? Sí, de hecho ya se han demostrado algunas de estas cepas. Entonces, realmente son más contagiosas y esto es importante, por eso es que tenemos que mantener las medidas e insistimos tanto en las medidas. Contagian más. La mortalidad no parece estar tan afectada como se pensaba. En algún momento la de Inglaterra dijeron que era más contagiosa y podría ser más mortal, entonces tenemos que mantener las medidas. Las vacunas parecen ser efectivas en un porcentaje importante contra estas también, o sea, en este momento no se ha determinado que haya que cambiar la vacuna y lo que hay que tener en cuenta es que si hubiera que cambiar la vacuna, como estas vacunas son hechas químicamente, genéticamente, entonces sería muy fácil modificarlas, encontrar algo que lo que tienen diferente, que hace más efecto contagioso o más mortal el virus, poder incluirlo rápidamente en una nueva vacuna. Entonces, en este momento las vacunas siguen siendo seguras, solo hay una que parece que disminuye un poco el porcentaje de protección, que todavía no se está aplicando acá en el país, así que la que estamos aplicando en el país es bastante segura. Y lo que sí tienen que saber es que es más contagiosa, entonces si no nos hemos vacunado, por eso es que insistimos tanto en mantener las medidas. Mantener las medidas, y ojalá que la vacunación ya, ¿verdad?, nos apañe a todos pronto. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Jorge Spitaleta, acompañándonos hoy para evacuar todas las dudas al respecto. Que pase un feliz día, doctor, y feliz mes para usted. Igual. Don Ítalo, ahora sí quiero ver esas delicias.